Palabra Comprometida Ediciones. Palabra Comprometida Ediciones. Muy buenas tardes, estimados y estimadas, bueno, quienes nos están sintonizando en este diálogo 2 que está organizando Palabra Comprometida Ediciones. En esta oportunidad vamos a hacer un interesante diálogo sobre la literatura urbana aymara hacia nuevos sujetos de identidad. Así se llama este diálogo 2. Tuvimos un diálogo 1 con el poeta Rodrigo Rojas Terán y con Fidelia Martinetti. Y también tenemos en esta oportunidad invitados de lujo muy importantes en la escritura, en la literatura de la región Arica y Parinacota, yo diría también del norte de Chile y del país, ¿no? Hay una contribución literaria muy importante, ¿no? De que viene desde estos autores. Bien, voy a presentar primero a José Maldonado Segovia, que es uno de nuestros invitados. José Maldonado Segovia, nacido en 1979, escritor ariqueño, autor del libro Remix de Relatos Aymaras, publicado el año 2016, coautor junto a Pedro Pablo Umire, el desaparecido, ¿no? Uno de los iniciadores del campo literario aymara, se podría decir, junto a Pedro Pablo Mire y junto a Juan Carlos Mamani, ¿no? Otro importantísimo autor de nuestra región, también de la literatura aymara. Ellos, junto a José, hicieron la antología de 3 escritores aymaras el año 2014, ganador del concurso literario Patricia Sánchez Cuevas de Madrid 2013 y Cuentos Campesinos de Foucault de Arica los años 2015-2016, entre otros premios, ¿no? También hay este año, ¿no? Tuvo un premio José de un poema, ¿no? También por Foucault. Integrante del colectivo Escritores en Rebeldía, que hace poco realizó un concurso literario en la región. Escribe sobre pueblo y calle con especial énfasis en los pueblos originarios. Tiene la convicción, José, de que, cito, en las personas más sencillas puede estar la historia más extraordinaria. Fin de cita, es lo que dice José. José, bienvenido, gracias por asistir, ¿no? Por tu presencia. Kawizaraki, Hilatanaka, Kuyakanaka, Waliki. Waliki. Muchas gracias, Juan Jacobo, por esta invitación, ¿cierto? Junto a la profesora Fidelia, a Roberto, a Giselle, que está en los controles, ¿no? Nada, yo creo que es un gran aporte el que hace acá los literatos de la región, ¿cierto? Con temática andina, aymara, que es lo que nos motiva, el ir contando, descifrando historias del pasado, del presente, también del futuro. Hay una semilla también aymara que están haciendo, y si nosotros podemos contribuir con lo que hacemos en cuento, poesía, ensayo, investigación, creemos que es un espacio que se está ganando de a poco, que se esté introduciendo en los planes lectores, ¿no? De nuestros niños, para que nuestros niños sueñen también sueños aymaras, ¿no? Que no nos contamine tanto el sistema. Y por lo pronto, muchas gracias, Juan Jacobo, y acá estamos. Muchas gracias a ti, José, otra vez. Sí, ya se nos adelantó, ¿no? En agradecimiento a Giselle Morales Ramírez, que está en los controles, y ella como directora de Palabra Comprometida Ediciones, por supuesto. Inmediatamente presentamos a Roberto Flores Salgado. El autor estudió en la Escuela de Música de La Serena, es licenciado en Educación por la Universidad de Tarapacá, magíster en Educación por la UMCE y magíster en Literatura por la Universidad de Chile. Ha publicado los libros de cuentos La calle es libre, Historias limítrofes y Sindicato,
y otros cuentos, y las novelas Vale un Perú, el llamado de la noche subterránea, La colonia verde, En días de invierno boliviano, Palotes, El concierto del general Héroe y 5027 pasos, las tres últimas en formato digital. En 2011 recibió el premio de la Red de Profesores Innovadores, lo que lo llevó a representar a Chile en el Foro Latinoamericano de Profesores Innovadores, y en 2013 fue escogido por el Ministerio de Educación como uno de los 100 grandes profesores para Chile. Actualmente reside en Arica, dedicado a la docencia directiva y a la labor literaria. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias. Muchas gracias por responder a nuestra invitación, a esta convocatoria. Gracias, Gilata, por esta gran oportunidad. También abrazar a José Maldonado, a Giselle también, y a todos los amigos a Fidelia también, por supuesto, a todos los amigos y amigas que están en Facebook sintonizando y escuchando este diálogo. Es verdaderamente un honor para mí participar en esta mesa, en este diálogo, entendiendo que hay una realidad nueva respecto a la literatura que se evidencia cuando nuestros críticos empezaron a hablar y a escribir, ya no de Bolaño, que era, digamos, como la moda, o otros autores, sino empezaron a escribir sobre la obra acá y empezaron a proyectarse estas nuevas realidades. Agradezco entonces a la labor de los críticos y entre ellos también Juan Jacobo, que ha visualizado esta nueva realidad, estas nuevas letras, y probablemente en un par de años más ya el canon nacional empiece como a hablar también en sus espacios, en los colegios. Ya se ha hablado de los colegios acá en Arica, ¿no? Pero tal vez en otros lugares de Chile. Gracias. Gracias a ti, Roberto, más bien agradecido a ti por tu contribución a la literatura regional y nacional, por supuesto. Y finalmente invitamos a Fidelia Martinetti Suárez, coordinadora del Centro de Recursos para el Aprendizaje de un liceo público. Ejerce también la docencia en la asignatura de Lengua y Literatura, se dedica al fomento lector, a la mediación lectora y a la gestión cultural. Ha realizado talleres de apreciación literaria para señoras, participa en comentarios de libros y mantiene un club de lectura con estudiantes de su liceo. Su interés principal es en el ámbito educativo, es trabajar con los estudiantes la lectura y escritura para que se desarrollen como lectores activos y gocen un libro, y también se ha propuesto que cada niño de su liceo tenga su biblioteca personal y ejerza su derecho a leer. Tremendo los desafíos, ¿no?, de la profesora Martinetti, Fidelia. Es profesora de Estado en castellano de la Universidad de Chile, magíster en educación de la Universidad de Tarapacá, diplomada en bibliotecas escolares, programa de la Universidad Católica y Mineduc. Actualmente estudiante de un diplomado de mediación lectora, Fundación Entre Líneas, Chile. Aparte de los libros y la literatura, se ha dedicado por años al estudio de la danza clásica, dando clases de técnica académica. Posee certificación como instructora en danza clásica. En sus ratos libres le gusta mucho leer poesía y escribir poesía y también ensayos. Ha participado en concursos literarios de la región, obteniendo distinciones, gratas distinciones, ¿no? Por ejemplo, un premio en Parir como en casa, tercer lugar regional, concurso Haz la Cortita, MINCAP 2019 en Arica. Y luego La Casa de Cotacotani, primer lugar regional, concurso Haz la Cortita, MINCAP 2021 Arica. Bienvenida, Fidelia, un gusto. Ya a ti te tendremos más seguido, ¿no?, como comentarista, y bueno, tus palabras. Gracias, Fidelia. Oh, tremenda presentación. Gracias, Jacobo. Saludo a Roberto, a José, a todos los que nos están viendo, a Giselle, que está ahí con todo el aparataje tecnológico. Y en realidad me siento honrada de conversar con ustedes. Gracias por la invitación. Y tremendo desafío, hablar de la literatura aymare, de la literatura de la región y de los libros de Remix y en Días de Invierno Boliviano, que ya lo hemos trabajado con el MINCAP, con el Diálogo en Movimiento con Roberto. Ahora tendremos que trabajar también los cuentos de José Maldonado de Remix. Muy agradecida.
Saludos, que sea Jayaya como dicen y que sea un buen diálogo. Jayaya. Gracias, Fidelia. Gracias por asistir. Bien, entremos en materia. José Maldonado Segovia, ya Fidelia mostró sus libros, aparecen ahí los sujetos como temporeros, colectiveros, sicarios, vendedores ambulantes, migrantes, afrodescendientes, hinchas de fútbol, en fin, entonces ahí tenemos en esta literatura diferentes sujetos, ¿no? Este diálogo se llama Hacia nuevos sujetos de identidad, ¿no? Y bueno, y eso se puede encontrar en los cuentos de José Maldonado Segovia. Son descendientes aymaras también. Encontramos también los escenarios, ¿no? Las ferias agrícolas, las ventas de comercio minorista, parcelas del valle, autocolectivos, bares, fiestas andinas, escenarios de fútbol, tomas, y ahora que está en boga eso de las tomas, ¿no? En Arica. Y bueno, hay una crítica también en un cuento al acarreo, hay una crítica política. Y un poquito, ¿no? Para iniciar este diálogo haciendo estas pequeñas referencias, ¿no? A la literatura de José Maldonado Segovia. Y bueno, empecemos con él, ¿no? Luego yo también voy a hacer una pequeña referencia a la literatura de Roberto, pero primero empecemos con José para darle la palabra, para no hablar tanto yo. Y José, bueno, ¿por qué tú consideras, te parece pertinente hablar de una literatura urbano-aymara o aymara urbana? Tú decías, ¿no? Que en la introducción a tu libro de cuentos, que tenías la idea como de reforzar, algo así decías, ¿no? De reforzar la literatura aymara de la región, en vista de que en ese tiempo cuando publicaste el libro no había muchas, reforzar la literatura andina. Ese era uno de los objetivos, uno de los propósitos, ¿no? De haber publicado tu libro de cuentos. Bueno, te doy la palabra. José, gracias. Sí, muchas gracias. Sí, yo creo que nosotros como comunidad de escritores tenemos que ampliar la mirada, ¿no? No limitarnos a un solo sector, ¿ya? Que puede ser el sector agrícola, el sector ganadero, ¿cierto? El aymara ya se está profesionalizando en diferentes aspectos, ¿ya? Y de ahí salen afuera mucha historia, ¿no? Mucho relato. Algunos no tenemos la fortuna de nacer en pueblo, de ahí que nos consideramos aymaras más urbanos, ¿no? Pero siempre con, digamos, con la intención, el afán, el amor, ¿no? De volver a los pueblos, ya sea en trabajos comunitarios, ya sea como profesionales, por tradiciones, por familia. Entonces, hay muchos temas que se van perdiendo. Por ejemplo, estamos escribiendo un cuento sobre un evento trágico que hubo en Putre, años 50, 60, donde era una fiesta por fechas de San Juan, un floreo, ¿cierto? Murieron cerca de 5 a 6 comuneras de Putre, ¿ya? Y esas son historias que no se conocen, no están documentadas, no están registradas. Entonces uno, claro, trata de hacer el aporte, de recopilar, ¿cierto? Investigar, y que eso quede cierto registro, ¿ya? Quizás no un registro periodístico, científico, pero sí digamos que se mencionen hechos que han sucedido en nuestros pueblos. En lo personal, bueno, yo escribo desde cuentos andinos clásicos en nuestras comunidades, hasta ya temas de sicariato, como mencionas tú, ¿cierto? Amor, erotismo, ¿ya? Entonces, yo tengo la convicción de que nosotros tenemos que ampliar la mirada y abarcar una infinidad de temas que muchas veces no se tocan, ¿no? También aflora el fútbol, ¿ya? Y muchos aspectos más ya de la cotidianidad más urbana, ¿no?
en la que estamos inmersos. Entonces, siempre es un placer, un agrado en escribir sobre Norte. ¿Ah? Y yo en lo específico escribo para nuestra gente andina. Mucha gente que ha leído lo que uno hace se siente a veces reconocida. ¿Ah? Cuando uno menciona, no sé, pues lugares de entretención, íconos, ¿no? Como el Rosedal, ¿ya? Donde la gente acudía a divertirse. Algunos conocieron, las generaciones más nuevas quizás no tanto. Un lugar criticado a veces, pero que cumplía la función de divertir a nuestra gente. Así como actualmente, no sé, pues hay otros espacios como Palacio de la Cumbia, Fandango, Praga, ¿ah? Y que es una mezcla del sentimiento andino con nuestras bandas de bronce, ¿ya? Con la cumbia también. Entonces, esas son temáticas que a mí me interesa desarrollar, ¿ya? Y en eso estamos actualmente. Muchas gracias. Fidelia, tú querías Sí, bueno, en realidad me gustaron mucho tus cuentos, José. Bueno, me había regalado también una antología ya, Juan Jacobo, y te felicito, me entretuve mucho, me hicieron, en realidad tienen un humor bastante especial, porque como dices tú, plantea situaciones trágicas. No se habla de lo que se ha hablado siempre de ensalzar el paisaje, la belleza del paisaje, la grandiosidad de la tierra, de los volcanes, etcétera. Se habla de temas difíciles, temas de pobreza, temas de miseria, pero también tienen un humor muy especial. Encuentro que eso es muy valioso. O sea, aparte de que relevas, obviamente los estereotipos estos están de acá, como la temporera, como el hombre este que va a la cárcel, que roba porque es un trabajo, o personajes que son tan desarrapados y que tienen destinos tan difíciles, sin embargo, siempre al final te salen ilesos y siguen la vida y tienen un humor. Me gustaría que me hablara un poco de tu cuento Carne, eso de que los espíritus de los sacrificados, de los animalitos sacrificados se posesionan y se vengan. ¿Cómo eso de alguna leyenda, ese cuento Carne? Sí, bueno, señora Fidelia, gracias. Sí, es un cuento que abarca cierta temática de terror, ¿no? De suspenso. Yo como técnico agrícola me tocó ir en algunas ocasiones al antiguo matadero, ¿no? Acá en Diego Portales, ¿no? Con Azola. Y claro, me tocó observar el hecho de que se sacrificaba mucho animal preñado, ¿no? Muchas hembras, ¿cierto? Con crías y que de todas formas era sacrificado igual. Entonces, claro, de ahí salió ese relato Carne, ¿no? Que apunta al hecho de que muchas veces no sabemos lo que uno come, ¿ya? Sí, de la comida. Claro, no sabemos qué historia hay detrás de ese proceso, ¿no? De por qué el comunero decidió de todas formas que ese animal sea vendido, ¿no? Entonces, claro, eso ya se va desarrollando en una temática de suspenso, de terror, con un espíritu animal que se intenta cobrar venganza, ¿ya? Por ese lado es el cuento, la historia, ¿no? De ese relato. Una defensa de los animales, una defensa de la ecología, de la fauna. Son lindos todos los cuentos en realidad, y también me llama la atención los nombres en inglés, por ejemplo, ese personaje Strongjet, que el del colectivero de la rubia, es muy especial, con un humor así, un humor negro, ¿no? Dice, sonrió la lluvia y le cayó en gracia la tallita de Strongest. Pero como este es un mundo en que la gente se deja llevar por los prejuicios y discrimina ante todo lo que no sea blanco, de apellido europeo o con plata, decidió no seguirle el jueguito al colectivero. Tomó el primer papel que sacó de su cartera, uno medio doblado, y lo que para Strongest fue la ilusión del teléfono de la chica, no era más que una
unas discriminatorias palabras con las que la muchacha le tomaba el pelo al joven. Lo siento, no salgo con paitocos. Bueno, y finalmente él dice, no continuó buscando más a la chica con esas palabras, le quedaba claro que no valía la pena hacerle la corte a una tipa tan ignorante y tan racista, por más bonita que fuera la mina. Muy simpático, ahí dice, a veces se le topaba en el centro, pero ni él se detenía ni ella hacía algún ademán para subirse al auto del tipo al que ella encontraba lanzado y patuo. Más encima, feo el indio. Y bueno, eso lo encuentro realmente que tiene todo una doble lectura, ¿no? Una lectura de que bueno, que mírame, acá estoy yo. Sí, bueno, de la vida real. ¿Quién eres tú que yo no lo sea? Como igual que tú. Muy lindo. Me gusta el Muchas humor. gracias. Me gusta Sí, bueno, esa es una historia, digamos, de las profesiones, oficios, ¿cierto? Que desarrolla nuestra gente, ¿no? De pasar a ser ganadero, pastor de llamos, alpacos, ¿ah? A trabajar como temporero, agrícola, y luego ejerciendo labores en la ciudad, ¿no? Como colectivero, taxista. Y bueno, todos sabemos que los colectiveros tienen un montón de historias. Yo me divierto mucho conversando cuando tomo locomoción, ¿cierto? A diferentes lugares. Salen historias muy, muy entretenidas, algunas trágicas, por supuesto. Y en este caso es una historia, si bien divertida, tiene un fondo de discriminación también, ¿no? Así. Donde, claro, el colectivero se enamora de una chica y no es correspondido quizás por su color, quizás por su origen, ¿ya? Pero que sin embargo tiene un final, digamos, anecdótico, humorístico y feliz para el colectivero, ¿ya? Pero claro, si hablamos de un tema de discriminación latente lamentablemente, en hartos ámbitos uno se va dando cuenta, ¿no? Es cosa de ir, por ejemplo, al hospital, doctor Juan Noé, y ver las fotografías andinas donde hay una que dice India Aymara, ¿ya? Y uno se pregunta, chuta, en estos tiempos, un lugar tan tecnológico, tan moderno, ¿cierto? Que mantenga esos conceptos por respetar lo que dice el fotógrafo, la leyenda del fotógrafo. A mí en lo personal no me parece. Y son símbolos, ¿no? Símbolos del racismo, de la ignorancia, ¿ya? Donde, por ejemplo, un archivo como Vicente Dabañino de la UTA hace un set de fotografías con el concepto niños ariqueños. Y resulta que no hay ninguno moreno, ninguno afro, ninguno aymara. Entonces, uno se pregunta, ¿en ese tiempo no existirían? ¿O es un set de fotos sesgado para cierto público, ¿no? Más parece comercial de Falabella, la verdad. Entonces... Sí. Ahí, gracias, ahí está lo que plantea Juan Carlos Mamani, que en resumen, entre toda esa historia y esa variedad de tipología, de problemáticas, se manifiestan los encuentros y los desencuentros con el mundo andino y el mundo de la ciudad. Acá dice, José Maldonado Segovia nos permite recomendar su lectura. Sus relatos en alguna medida plantean historias que configuran personajes que encarnan antivalores en nuestro contexto social y el tema de la identidad cultural en la cotidianeidad local, con más o menos procesos interculturales donde el encuentro y el desencuentro con el otro es parte ineludible de Arica y Parinacota, sobre todo del mundo andino o aymara actual en ámbitos urbanos. Es decir, que esas familias que bajaron de Parinacota, que se instalaron en la población Chile o en las tomas, como lo dice el Días de Invierno Boliviano, persiste, o sea, está siempre esa separación, ese desencuentro. ¿Existe ese desencuentro todavía? Sí, lamentablemente, claro. Uno aprecia, digamos, en diferentes ámbitos ese desencuentro, como usted dice, esa apertura, esa falta de integración, ¿no? Y es lo que uno desarrolla como material, como relato, en mi caso, ¿cierto?
Y bueno, si no lo escribimos nosotros, ¿quién lo va a escribir? ¿Quién Claro, lo va a mencionar? ahora yo ¿Quién lo va a creo que la defender? pregunta vendría, gracias, como para más rato para ambos. Bueno, ¿qué función ha tenido esta literatura entonces frente a ese desencuentro? ¿Cuál sería la Ahí función? Sería, podemos seguir por una segunda ronda esa pregunta. Ahora me corresponde presentar la obra de Roberto Flores Salgado. La obra se divide en 4 partes, más un epílogo. No, estoy hablando de la primera novela aymara de Chile, publicado en el año 2007, que después tiene una segunda edición. Y bueno, esta novela se divide en 4 partes. En la primera se habla de los orígenes de la familia y también su procedencia étnica centrada en la abuela aymara. La segunda parte de la experiencia de la niñez del narrador, uno conoce un personaje muy interesante, ¿no? Un revolucionario que se llama Gustavo Carrasco, ¿no? Llamado el Tabo. Bueno, no voy a decir todas las partes, ¿no? Porque más bien es una invitación apenas para que quienes no han leído la novela En Día de Invierno Boliviano puedan también hacerlo, ¿no? Porque muestra el desarrollo, ¿no? de la fundación de algunos barrios de Arica, la población Cabaroca, si no me equivoco. Tenemos sujetos como obreros, gente de barrios populares, migrantes internos, inmigrantes externos también, más habla de una migración interna, ¿no? Y también de gente que viene de Bolivia, que son los familiares, ¿no? Del personaje de Vázquez, de Alberto Vázquez. En todo este proceso, entre comillas, de hacerse chileno, y es la memoria de la infancia, es la memoria de la ciudad, es la memoria de los barrios. También toda la propuesta, una propuesta política, me recuerda mucho a todo un movimiento aymara que hubo. Ahí Roberto nos dirá si es así o no. Hay una alusión, me parece, a todo ese movimiento aymara que hubo, ¿no? En la década de los 80, 90, pero este discurso político, también antes no había estos movimientos propiamente indianistas, ¿no? que es el discurso político más próximo, sino una alianza con la izquierda, ¿no? De cómo se podía reivindicar el indio, así entre comillas, ¿no? Para aludir a Fausto Reinaga. Pero bueno, hay toda una resistencia incluso armada, y porque se vive en una sociedad discriminadora, racista, clasista, y la respuesta es una respuesta política. Entonces, a mí me parece una novela impresionante, ¿no? Para esta región y para Chile incluso, dentro de lo que son las literaturas, no sé, llamaremos por ahora provisionalmente literaturas étnicas, porque aquí hay una respuesta política al tema de la discriminación, de la postergación, al tema de la subalternidad. Bueno, Roberto, dije varios elementos, ¿no? Como tú gustes, ¿no? ¿Qué opinas de esta novela? Y también de cómo, ¿no? Esta novela surgió, de cómo nació. Y bueno, lo dejo un poco abierta la pregunta para que él pueda desarrollar, ¿no? Alguna respuesta, ¿no? Sobre esta novela En Días de Invierno Boliviano. Vamos a comenzar porque Roberto tiene otras producciones literarias, pero no sé si... Bueno, ahí lo dejo. Ya, porque ya di bastantes elementos. Luego también Fidelia va a preguntar. Adelante, Roberto. Gracias, Lata. Un abrazo y también nuevamente a mis amigos del panel. En efecto, hay, diríamos, 2 hitos dentro de mi obra literaria, que es cuando a los 17 años definitivamente digo, yo quiero ser escritor. Y se había presentado la posibilidad de participar en un concurso de cuento. Ya había escrito un cuento y otros en educación básica. Y estaba buscando la temática del cuento. Y a los 17 años, por primera vez, mi padre, con la familia, nos lleva toda la familia a su pueblo, el pueblo natal, Zaguara, precordillera. Yo a los 17 años, ya un adolescente, y alguna vez le pregunto, o siempre reiteraba mis preguntas hacia mi padre: ¿por qué no nos llevaste cuando éramos pequeños?
Y claro, ahí había una especie de hiato, un silencio, un tabú, ¿ya? Que luego yo he ido armando alguna especie como de explicación. Y a los 17 años escribo un cuento, o sea, en toda esa especie como de ensoñación, especie de viaje, porque hicimos un viaje, bueno, los caminos eran pésimos el año 91, los caminos pésimos, viajamos atrás de una camioneta, llenos de polvo, ya sufriendo un poco ahí en el límite del mal de altura. Llegamos a un pueblo, ya muy tarde, conocimos, estaba la abuelita ahí, estaba la abuelita viviendo en una construcción centenaria de piedra, de barro, de paja brava, ella cocinando con yareta. Fue un viaje casi iniciático, ¿no? Y ahí surge mi primer cuento, que se llama El ocaso de una quimera, la especie de un viaje de un joven aymara, pero desde su pueblo hacia la ciudad, con el fin de hacerse pescador. Ese cuento ganó ese concurso de adolescente, y yo sentí ahí en ese espaldarazo que debía seguir escribiendo. A los 17 años escribí, tenía un cuento más, tenía 2, y escribí 5 cuentos más. Yo me pregunté por qué 7 cuentos para armar un libro, y siempre me lo pregunté, y me quedó dando vuelta hasta que descubrí, porque en efecto un libro que a mí me marcó en esa época fue la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y de su abuela desalmada, de Gabriel García Márquez, que no estaba en el plan lector, pero yo lo leí, ¿ya? Y curiosamente creo que ese libro tiene 7 cuentos. Sí. ¿Ya? Y por esa razón yo creé al menos un corpus de 7 textos para lanzar. Un día de octubre, para mi cumpleaños número 17, o sea, yo tenía 16 años y cumplí 17 en cuarto medio, y hicimos una performance con unos compañeros en el Liceo A5, donde hice mi cuarto medio, y sin avisarle a ningún profesor, nada, nosotros nos tomamos el patio en el recreo, hicimos toda la performance, que era, en el fondo, a mí me llevaban como engrillado desde la biblioteca hasta el patio de atrás, y unos señores vestidos de blanco, con una capucha blanca, así como Ku Klux Klan. Y ahí entonces yo daba una locución, y ahí le entregaba un texto así fotocopiado a un amigo, como en el fondo, como entregando ese regalo. Ese fue mi primer cuento, el primer cuento como en serio, en el fondo. Y luego escribí otros cuentos, otros textos, ahí armé, digamos, lo que es mi primera producción oficial, que se llama La calle es libre. Y cuando viajé a Santiago para seguir estudiando el magíster en literatura de la Universidad de Chile, desde Santiago afloraron todos mis recuerdos, haciendo un comparativo en que la diversidad, o sea, tan distinto era vivir en Arica, a los ojos de un santiaguino, del capitalino, me parecía que era otro país. Y desde ahí, en ese recuerdo, entonces empiezo a escribir como una vorágine en Días de Invierno Boliviano, que yo creo firmemente que es una especie de anticipación a todo lo que sucedió desde la Revolución Pingüina hasta nuestros días. Ahí probablemente la persona que llegue al epílogo de Días de Invierno Boliviano va a entender y hacer la relación. Hay una historia de por medio, una historia dolorosa, una historia muy amarga en nuestra historia chilena de los últimos 100 años. Un sitio indeterminado, ya lo decías Benjamín Subercaseaux, que Arica tiene algo de mito, y los que están dentro de ella no saben dónde se encuentra realmente su realidad. Es una ciudad mítica, digamos, indeterminada, donde confluyen culturas, olores, sabores, músicas, colores diversos. Y desde ahí partió entonces ese relato, ¿ya?
que claramente tiene una bastante línea política, así como algunas otras obras que he escrito, ya que en el fondo trazan un concepto de literatura, como que en el fondo la literatura es un lugar posible o la especie de realización de lo que uno quisiera en el mundo imaginario después de ponerlo en la realidad. Sí, bueno, quiero dejar en términos muy amplios nada más esas ideas. bueno, quiero intervenir. Cuando estaba leyendo la primera parte, que es la historia de la familia, realmente iba pensando en la abuela y en Úrsula, la cantidad de hijos que tuvo. Iba pensando también en cómo Daniel Rojas la califica de un neorrealismo, al estilo así de lo que eran las novelas realistas, pero ambientado ahora en el contexto ariqueño. Es muy también... muy enriquecida la prosa con con todos estos olores, con la venta del orégano, con el trabajo con los animalitos, con las llamas, y cómo la abuela mastica coca. Toda esa pesa es como muy pintoresco, muy también un poco del realismo mágico, cómo ella vive acá en Arica en una piececita que quiere estar ahí con su perro y habla con su perro, etcétera, ¿no? Pero indudablemente que ambos, José y tú, tienen un mensaje político esencialmente. Es decir, no es como decía recién la literatura aymara que ensalza el paisaje, que es el locus amoenus y que es no sé, que el carpe diem, sino que hay un mensaje muy fuerte de trasfondo, y eso lo considero realmente, bueno, es triste. Es triste, o sea, constatar esas denuncias. Y yo he escuchado que Juan Jacobo nos habla siempre de Bourdieu y habla de los excluidos y los consagrados. ¿Cómo se podrían ustedes denominar dentro de la panorámica literaria nacional actual, o dentro de la panorámica literaria de nuestra región? ¿Dentro de los excluidos o en la categoría de consagrado? Pero te refieres al campo literario, ¿no? Porque, Sí, al bueno, eso campo es literario, sí. es un modelo, ¿eh? No necesariamente todas las personas lo tendrían Pero me da que la asumir. impresión, me da la Y impresión de- pero lo que Bourdieu Sí, hace es dividir, ¿no? Entre los consagrados y los herejes. Yo no sé si no tienen por qué saber, pero pero se lo va toman de la al religión, ¿no? literario. Sí, claro. sí, en el fondo ojalá que mi literatura siga siendo siempre Con un mensaje, subalterno, que sea subversiva, en el fondo. Yo no me gustaría llegar a ser como Vargas Llosa, en el fondo. O sea, como con todo el respeto que me merece, así como un padre que se le perdona todo, pero no quiero llegar a hacer eso. Yo quiero, o sea, siempre recordarlo a él en las primeras obras, en realidad. Y, y como te decía, o sea, yo prefiero que la literatura no le responda a nada, y de hecho mi decisión como armar un sello propio, que en el fondo es un juego en realidad, autoediciones, que en el fondo es un auto y abajo dice ediciones, que en el fondo es como para jugar un poco con eso, obedece precisamente a ese modelo de la independencia. Era como en el fondo cuando Luis Ribano, cuando sacó su segundo lugar o tercer lugar de un concurso de ECRAN, creo que se llama, con Esto no es el paraíso. Entonces le dijeron en la editorial, mire, está súper buena, esto del paraíso se refería a Carabineros de Chile, porque él fue carabinero en los años 50, por ahí. Y le dicen entonces, pero mire, le vamos a publicar su obra, creo que es Zigzag, pero a ver si usted le puede cambiar un poco unas partes, ¿no? Que le pueden molestar al Finadito Austria, que era como el director de Carabineros en esa época. Y él muy ofuscado, y después uno ha leído sus después declaraciones posteriores, él dice que no, y eso seguramente marcó su ingreso o exclusión del canon, que después de 50 años Alfaguara lo tomó y
y publicó sus narrativa completa. Nosotros casi descubrimos a Ribano porque era un hombre de teatro, pero nos perdimos todo el lado narrativo de él, y que Alfaguara, como en la primera década del 2000, lo tomó. Entonces, fue una decisión, por un lado buena, por otro lado no, pero fue un viejo derecho y honesto consigo mismo. A mí me gustaría, ojalá que después no me muerda la lengua, no me pise la cola, digamos, pero me gustaría seguir así, ¿no? Sí. Y entonces te tendría que colocar en el lado de un poco de, bueno, de los irreverentes, o en el lado un poco de la autonomía, para no nombrar esa categoría de excluido, pero también me refiero a que dentro de la panorámica nacional actual, siempre a nosotros nos están llegando, o que nos llegan, bueno, estoy súper contenta porque el otro día con el carro de compra nos llegó Cumbia Ácida, o sea, para elegir, de Rodrigo Terán. Y me llamó la atención porque siempre nos están ofreciendo de Foguet, o nos están ofreciendo obviamente Bolaño, y no había visto un escritor de la región, y lo encuentro maravilloso. Yo igual veo también que hay escrito, hay poesía de Rolando Martínez. Nosotros lo pedimos en el Liceo Politécnico. Sí, Cumbia Ácida, maravilloso, que también tiene la misma temática y los personajes como tiene José. Entonces, a eso me refería, que en realidad falta todavía llegar con la literatura de la región, con nuestra literatura, a otras regiones y a Santiago, por supuesto. Yo muchas veces he escuchado que no hay presencia aymara. En la CONADI en Santiago, una vez conversando en un grupo, acá todo es la literatura araucana, la literatura mapudungún, el Icura Chihuailaf, etcétera, pero no hay poca presencia aymara. Entonces yo creo que está dentro de los no consagrados. No sé, Juan Jacobo, perdóneme. Bueno, no, lo que pasa que yo estoy de acuerdo con lo que dice, bueno, me parece impresionante, ¿no? Hay muchas literaturas que no son parte del canon. Y eso en todos los países, ¿no? El Estado siempre va a querer cooptar, ¿no? Las literaturas, en fin, y van a seguir surgiendo, ¿no? Estas literaturas que le llaman Bourdieu, siguiendo ese esquema, bueno, es un esquemita que nos ayuda un poco a graficar. Lo llaman los herejes, ¿no? Que vienen con nuevos estilos y luchan por la legitimidad de la representación de la sociedad. Pero en este caso, para no complicar las cosas con cosas muy abstractas, sin embargo, la literatura urbano-aymara, que le hemos llamado, pienso que está completamente legitimada, porque es un espacio social del cual no se hablaba y ahora se está hablando. O sea, hay una literatura que representa estos imaginarios, estos sujetos que señalábamos, estos escenarios, que no había sido tocado por alguna literatura anterior, o de manera todavía no tan profunda, no tan honda, ¿no? Como escritores que no son aymaras, sin embargo, escriben sobre lo aymara. Está perfecto, no estoy criticando, pero es muy diferente, ¿no? Escuchar de autores que han tenido estas vivencias, estas experiencias, y es bastante refrescante poder leer este tipo de literatura, que posiblemente puede ser que sea canonizada también, ¿no? Eso no se sabe. No sé qué opina Quilata José sobre estos temas. No sé. Sí, yo creo que, bueno, en la actualidad hay un grupo bastante interesante de escritores aymaras, andinos, ariqueños, ¿cierto? Con el regreso de Roberto Flores desde Santiago, con el regreso de Juan Jacobo desde Europa, más todo aporte literario que hace Juan Carlos Mamani, ¿cierto? Lamentablemente perdimos hace poco a Pedro Pablo Mire, ¿no? Pero también tenemos el aporte femenino de nuestra cuyaca Margarita Figueroa. Entonces, es un grupo que yo creo que se está reafirmando, y junto con la presencia de la nueva semilla, ¿ya? Afortunadamente hay una inclusión en el plan lector de escritores ariqueños, ¿no? Y eso la verdad que nos da bastante alegría. En la escuela de mis niños, en la escuela 15, tenemos la inclusión de la profesora Brenda Barahona, don José Morales Salazar, la señora Ana Lavé,
Entonces, eso la verdad que son signos positivos, ¿no? Y en cuanto a la escritura aymara, también eso se está, yo creo que reforzando, ¿ya? Y coincido un poco con Roberto con el tema de la autogestión. A mí me parece muy positivo, ¿cierto? Que nos desliguemos de ciertos símbolos más patrioteros, ¿no? Yo creo que la autogestión nos lleva a la independencia, ¿ya? Aprovecho de saludar al colectivo de escritores en rebeldía con Oriana Poetesa, con quien se ha hecho desde lecturas callejeras a lecturas online, a concursos literarios, ¿cierto? Todo eso en forma autogestionada. Entonces esos son, digamos, pequeños signos de que se puede, ¿ya? Yo por lo pronto, la verdad, aparecer en Santiago o un tema internacional, la verdad que no me motiva mucho. A mí me gusta escribir para nuestra gente ariqueña, para nuestra gente andina. Si eso ya después traspasa ciertas fronteras, bienvenido sea. Pero para mí me llena el hecho de nuestra literatura para nuestra Arica y Parinacota. Un lector andino y no un lector chileno. Me interesa más, sí. Qué interesante. Nosotros acá en el Bueno, liceo tenemos, una población grande sí, de por favor. niños con ancestros andinos. O sea, tenemos muchos niños aymara. Pero interesante eso, preguntarse para qué lector se escribe. Juan Jacobo. Bueno, yo quería destacar un tema que se quedó cuando comenzamos sobre los cuentos de José, el erotismo y el humor, ¿no? Me parece que eso marca una diferencia sustancial, ¿no? Con esta literatura aymara un tanto trágica, dramática. Bueno, no es para menos, ¿no? La historia del pueblo aymara es un tanto dramática, ¿no? Pero es una manera a través de la literatura de encarar, ¿no? La discriminación, las injusticias sociales con el humor y también el erotismo, ¿no? Que no siempre, bueno, hay excepciones en antropología que lo investigan. Alison Spedding en Bolivia, por ejemplo, que investiga las comunidades en los yungas de La Paz, pero no es muy frecuente, ¿no? Esto de indagar el tema del erotismo, como en el cuento de Naya Taje Chuimampi Munza, ¿no? Nostalgia color caoba, el cuento de José. Entonces, yo quisiera preguntarle, ¿no? Luego vamos a pasar a Roberto, pero preguntar estos grandes temas, ¿no? El erotismo y el humor, ¿no? A José en sus relatos, en sus cuentos, en su literatura. ¿De cómo viene esto, José? ¿No? Sí. No, por supuesto que yo creo que ampliando la mirada un poco, me han comentado que es el amor a la aymara, ¿ah? Amor indígena, yo, con un relato de la Zapa, de temporeras de Bolivia, ¿cierto? Claro, la idea es tocar diferentes temáticas. En este caso no tiene un final muy feliz, ¿ya? Pero a veces son realidades y uno trata de escribir con cierto realismo más que cierta idealización, ¿no? Idealizando, tampoco ridiculizando, por supuesto, ¿ya? Sino que llegando a ciertos temas que son cotidianos, ¿ah? Que le puede pasar a cualquier persona y según mi modo de ver, muchas veces las personas más sencillas puede estar la historia más extraordinaria, ¿no? Sí, y en cuanto a lo... Sí, adelante, Fidelia, por favor. No, dice, en verdad me llamó la atención verla tan frágil a ella, una mujer de apariencia tan ruda, porque ella se comportaba cuando estaba en el trabajo de una manera muy austera, muy ruda. Estaba recién duchada y su piel dorada por el sol azapeño relucía hermosa, con sus cabellos sueltos y húmedos de un negrísimo color petróleo, único. El vestido suelto y muy transparente hicieron que me detuviera a observar su delgado cuerpo, pero con unas curvas muy bien marcadas y unas sencillas sandalias que dejaban ver unos pies delicados y firmes a la vez, verdaderamente bonitos. Bueno, ensalza, como dices tú, la belleza natural de una mujer no producida, en comparación con los apelativos que le manda el colectivero a la rubia poco menos que tonta, que no fue capaz de ver la intención amorosa, romántica del colectivero. O sea, igual ahí hay una descripción, hay una
una polaridad entre la descripción de la mujer blanca, de la rubia del colectivero y de la mujer de la temporera. Te felicito, muy lindo. Bueno, el erotismo es muy sensual el cuento y hace que uno se enamore, por supuesto, del personaje, porque el personaje es muy ardiente, muy apasionado. Lamentablemente la chica tenía marido, como el romance de García Lorca. Y tiene tercer lugar en el concurso de cuentos de la Católica del Norte, el año 2014. Qué bien que haya sido considerado en este concurso. Te felicito. Sí, de la UCN. Sí, por lo mismo el libro está considerado para mayores de edad, ¿no? Para mayores de 18, la verdad. Lo catalogamos así por eso, por el tema también de la delincuencia, ¿no? El sicariato. Sí, la verdad es que hay muchos relatos que han ido a concursos, hemos sacado algunas distinciones y mi afán es que, claro, eso, más que quede en el concurso de Santiago, de Antofagasta, se lleve acá a nuestra tierra. Eso es lo que yo quiero, que nuestros relatos sea para nuestra gente, la verdad. Por supuesto que se puede leer en segundo ciclo de media. Bien, me parece. Juan Jacobo. Bueno, en la obra de Roberto, bueno, hay una obra que está en digital, que habla un tema, bueno, que en este caso era con la migración peruana, pero ahora lo tenemos con la migración venezolana también, ¿no? Y hay una novela no tan voluminosa como en Días de Invierno Bolivianos, pero que toca esta migración, ¿no? De peruana en su momento y el tema de la discriminación también a los migrantes, pero que se resuelve, ¿no? Y de una manera, bueno, de manera apropiada se resuelve. Y ahí está, ¿no? Tenemos ese tema ya tratado hace bastantes años, ¿no? Sobre el tema de la migración. ¿Qué nos puedes decir de este trabajo, Roberto? Ahora mismo digo el nombre, pero bueno. Sí, en efecto, era una novela que se llama Vale un Perú. Vale un Perú. Dentro de Obras Proscritas, que es una cartilla de código QR, ¿ya? Ese lo lanzamos el año 2019, o 2018 creo, ni siquiera me acuerdo ya. Fue el 2018 creo, y claro, no, ahora los códigos QR están en todos lados, ¿no? Pero para esa época era como súper innovador. No he conocido otra iniciativa así. Se nos ocurrió de pronto hacer una especie de menú de restaurante, digamos. Y ahí entonces publicamos, entre comillas, en papel, entre comillas, porque es como solo la cartilla, obras que se habían acumulado en el tiempo, que yo, en realidad, la última obra que publiqué fue en la segunda edición del Días de Invierno Boliviano, o sea, pero era una obra ya publicada. Y en Vale en Perú era un poco, yo recojo mi experiencia cuando yo llego a Santiago el año 2001 y empieza a poblarse de gente del Perú, ¿ya? Entonces todos estos CITES, ¿ya? La especie como de guetos dentro del centro mismo o de los sectores céntricos que eran muy ocultos, digamos, y ahí empezaron a vivir muchos inmigrantes peruanos a inicios finales del siglo XX y comienzos del XXI. Y claro, para nosotros, para un ariqueño, digamos, ese contacto, esos olores, esos sonidos son muy comunes. Pero para la gente allá no. Entonces era algo nuevo, ¿ya? Era algo muy nuevo eso. Y con el consabido racismo que hay, es que yo hice esa obra, porque yo también me sentía un poco parte de eso. Yo, al menos como mis raíces aymaras, las llevo yo también en mi fenotipo, digo. Entonces yo allá paso piola como boliviano, peruano, ecuatoriano, ¿sí? Y de hecho yo mismo viví episodios de racismo. Lo cuento abiertamente. Yo siempre decía al final, yo no tengo la culpa de que usted sea blanco en el fondo. Así más o menos me defendía. Y claramente sí, viví episodios de racismo, qué sé yo. Porque aparte, para una época también usé pelo largo y usé barba, entonces era como... Entonces es como que
era casi como, no sé, pues, delincuente, criminal, no lo sé. Y ahí escribí Vale un Perú, y un poco como una especie de exaltación, de valoración a la cultura peruana, que en el fondo la conocemos muy rica, mucha historia, mucha tradición. Ya los pueblos prehispánicos nos dan una cátedra, en definitiva. Y claro, y toda su música. Ese es básicamente es como el último episodio que hay como una exaltación a la cultura. Y es una novela, es una novela, es decir, una novela corta, ya, como destinada a un público más bien escolar, ya, y que un poco sería, yo creo, que también tener algunos valores transversales, como que se podría trabajar mucho en aula respecto de la integración, de la no exclusión, del valorar la diferencia. Me parece que esa es como un poco la línea de esa novela. Tiene una intención didáctica y pedagógica también. Y tienes así, otro escrito, un cuento que se llama El ocaso de una quimera, Sí. que, que está en la colección La calle es libre y está también en la línea, ¿no?, de inviernos bolivianos, ¿no? Tenemos el tema de la migración, como lo acabas de señalar. Tenemos el tema, bueno, de lo étnico en días de invierno boliviano, pero también este cuento, ¿no?, que también habla de un tema de una discriminación bien fuerte, ¿no? En este caso ahora una migración interna, digámoslo así, como fue la familia de Alberto Vázquez, ¿no? En el ocaso de una Exacto. quimera, este cuento, ¿no? Es el cuento iniciático, en el fondo, ¿no? Mi primera aproximación seria a la literatura. Y bueno, ese libro, La calle es libre, contiene en mi primer libro artesanal que se llama Los organismos, y tiene mi segundo como colección de relatos que se llama Cuentos Pentecostales, ¿ya? El corpus completo, que se llama La calle es libre, en rigor es una especie de libro, es como un mapa conceptual de mi obra completa, porque están trazados todas las temáticas que yo he tomado. Ya digamos, el tema indigenista, hay un tema que también el tema de la fe, que para mí es un misterio enorme, digamos. Y también está el área urbana y política, ¿ya? Entonces ahí están como trazadas las líneas de mi obra que he desarrollado en el transcurso del tiempo. Cuando yo llegué a Santiago, empecé a escribir mi primera novela, que nunca terminé, o sea, y que tal vez he terminado las otras, pero mi primera novela se llama, o sea, si lo hubiera terminado hubiera sido mi primera novela, y todavía está en ciernes, y me he tomado más de 20 años terminarla, no la he retomado todavía, tiene 140 páginas hasta el minuto, y se llama El Predicador, ¿ya? Y ahí está el ámbito de la fe, ¿ya? En una alegoría muy parecida, tal vez a el progreso del peregrino de John Bunyan, que es considerada tal vez la primera novela moderna, ¿ya? O sea, dentro de los teóricos dicen, tal vez esa es la primera novela moderna. Algunos dicen El Quijote, ¿no? Me acordé también del Hablador de Vargas Llosa. Ah, claro, El exacto. Hablador. Sí, El chamán. claro, tal vez parece el lado, ¿no? Y es el descenso al Averno, esa es la estructura de la novela, el descenso al Averno. Entonces, bueno, me desvío un poco el tema, pero tú con el tema del indigenista, ¿no? Que era que en definitiva sí, hay una discriminación, ¿no? A ese ¿cómo se llama? A este niño que baja del campo a la ciudad para concretar el sueño de ser un pescador. Pero es un chico que yo lo veo, o sea, como que haciendo una lectura crítica que es, en el fondo, es un sueño que no le pertenece tampoco. O sea, él con ser pescador es como que reniega de sus raíces. Es como habrá que valorarlo, no sé, analizar los puntos de vista éticos.
pero siempre mi mirada, yo, y debo ser sincero, estimados y estimadas, salvo con los gilatas que siempre hemos coincidido acá, nunca nadie, o sea, salvo ellos, que es José Maldonado, es Juan Carlos Mamani, nunca se ha hablado de ese sufrimiento, como que se obvia, que todavía se obvia, ¿ya? Que es el proceso de chilenización, y que en efecto ha marcado y nos seguirá marcando hasta que haya una restitución del Estado, y que haya también una restitución histórica y artística, en el sentido en que, entre otras cosas, se nos privó de nuestra lengua, se mató a la aymara. O sea, y hay algunos ahora, estamos como volviendo un poco, pero no somos como el pueblo mapuche que todavía habla en su lengua, y ese proceso de chilenización explica el que nosotros no hablemos, y que mi padre, hablando muy pésimo castellano, nunca tampoco habló bien el aymara. A veces yo pienso que tal vez él lo hablaba, o sea, aún he llegado a esa conclusión, tal vez él hablaba aymara, pero me decía que no, si yo lo entiendo, pero no lo puedo hablar. Entonces, tal vez sigue el tabú, ¿no? Pero hay algunos avances, porque al menos ahora, yo, después de mucho tiempo de volver, luego a los 15 años, ya me doy cuenta de que en cada ceremonia, acá en la ciudad, hace una pagua, ¿ya? Que ya el carnaval ya no intenta ser una mala copia del carnaval de Río, sino que hay una vertiente andina muy fuerte, inclusive casi traspasando hasta Perú, Bolivia, esa zona, más o menos, incluso hasta la selva, ¿no? Como que ya hasta ese, más o menos, esa proyección del carnaval. Y ya hay temas andinos que no son tabúes, que se hablan abiertamente, y que hemos salido de los guetos que representaban, por ejemplo, el Terminal del Agro, o solo en algunos guetos, por ejemplo, Población Chile, que solo ahí se concentraba la gente aymara, o en África 2000, no sé, o en el Pucedá. Básicamente, eso es lo que es mi pensamiento. Qué interesante, qué fuerte. Bueno, me impacta en realidad, porque se pulsa el drama de la discriminación. Yo no pertenezco a esta región, nací en Tocopilla, soy de la Perla del Norte, y allá de donde el diablo le dicen a Tocopilla, donde ahí el tema de los pescadores, el tema de los cerros, el tema de, bueno, también la pobreza, porque un pueblo que vive de la pesca, después que ya se han ido acabando muchos recursos, ¿no? Y Antofagasta, que es una ciudad ya, bueno, una ciudad universitaria, y no sabía yo nada de los aymaras. En realidad tengo que reconocer que acá en Arica, bueno, comencé leyendo El romancero andino de José Morales, leí también algunas poesías no recuerdo este rato, pero no es de Pedro Mire, algo de Juan Carlos Mamani, pero después ya comencé a trabajar bien el tema con Eliseo, con el libro de Jacobo, Murallas de Piel. Me fascinó el personaje del niño que tiene que vivir en un hogar cename, porque no tiene familia acá, bueno, justo muere su madre, y todas las peripecias que pasa, y también está en forma secundaria y latente toda la novela, la problemática de la discriminación, la falta de oportunidades para las familias aymaras que vinieron a buscar mejores condiciones de vida a Arica, ¿no? O sea, es algo que conmueve. Por lo menos a mí la novela esa, Murallas de Piel, realmente me conmovió mucho. Y también con el 10 de invierno boliviano, que ojalá lo tengamos físicamente de nuevo, pues, Roberto, porque como dice Juan Jacobo, la primera novela aymara
como género novelesco, como género de novela, y muy interesante. Y la primera parte lo encuentro que te encuentro muy valiente, porque para mí es una novela patrimonial y es una novela también un poco autobiográfica, donde cuenta todo el origen de la familia, y cómo la abuela tuvo tantos hijos y el destino, y cómo fue la vida del padre del personaje, los amigos de toda la vida. Es una novela también de amistad, y bueno, después se pone un poco más ya, sí, se pone con un relato más fantástico, con el tema de la revolución y el tema de los ideales, ideales de izquierda, ¿no? Pero se mantiene también esa nostalgia de todo lo que de todo lo que fue la vida de vuestros abuelos, y que yo bueno, no sé, que yo sepa, tendría que investigar. Yo de repente digo, tal vez tengo por ahí algún abuelo aymara, pudiera ser, pero como además yo me crié con los Martinetti y era puro de la onda italiana. Pero también yo vivo cuando leo. El otro día trabajamos la novela de Orfa Ferrada, que es una historia también de la familia japonesa que se ambientó acá en Arica, Campo de Tréboles, muy linda, y cómo la abuela también fue la que fue la principal en el grupo familiar, porque muere el abuelo, y todo lo que significa ser un Nikkei, es decir, ser hijo japonés, ambientado de japoneses que viven acá en Arica. O sea, también está el tema de la discriminación, el tema de poder, de sentirse extranjero en esta tierra. Entonces ese es un drama son como sería como las venas abiertas de Latinoamérica, con tanta hibridez y tanta interculturalidad, ¿no? Y que por qué nos siempre tiene que haber una clase opresora que aplaste al que es más desvalido. Así que los felicito a ambos. Felicito también a Orfa con su novela de inmigración, porque me hizo mucho acordar, porque los abuelos que plantean en la novela Campo de Tréboles llegaron con la inmigración que hubo más o menos en 1925, 1928, que muchos después de la Primera Guerra vinieron acá en busca del oro que nunca fue, buscando. Muy linda la novela. Sí, Bueno, muy linda. Tuve la oportunidad de leerla, yo, muy linda, la disfruté mucho. Hay muchos temas muy interesantes porque también es de inmigración, y también lo interesante es que hay aspectos culturales ahí, y también hay episodios desgarradores. Sí, terrible, familiares y todo. Abuso. Pero también se plantea el tema del lenguaje, de la prohibición que había también. Bueno, en una época hubo un decreto que los inmigrantes que eran orientales estaban mucho más cuestionados su ingreso, porque se supone que pertenecían a mafia, que los inmigrantes europeos. O sea, acá en Chile las leyes han sido realmente arbitrarias con el tema de la inmigración. Y como dices tú, el tema de las chilenizaciones, cómo fue que distribuyeron a partir de 1928 los que eran chilenos y los que pertenecían a Perú, fue algo realmente muy triste, ¿no? Y que se dividieron, familias completas quedaron divididas por la nacionalidad. Hay un trabajo que nos puede respaldar un poco de manera desde la antropología, la historia, de Carlos Choque, este antropólogo aymara, profesor académico de la UTA. No me acuerdo bien el título, pero una tesis doctoral defendida en la Universidad Católica del Perú, donde habla del proceso de chilenización, ¿no? Y porque siempre, bueno, hay determinados artículos que circulan. Sin embargo, esto es una tesis bastante documentada sobre ese proceso, y que, claro, también existe una postura negacionista, ¿no?, sobre este hecho. Y yo creo que eso refuerza bastante, ¿no?, desde la antropología, y cómo sucedió todo este proceso, y nos ayuda a entender también este proceso, ¿no?, de lo que llamamos la identidad. Y hoy otro tema importante también es que quería preguntarles el tema del lenguaje. Nosotros
bueno, yo también me incluyo, pero en este caso ustedes, que son los invitados, escriben en castellano, en el idioma de Cervantes. Sin embargo, aún así, ¿verdad? Se pervive, ¿no? La identidad, lo que llamamos identidad de aymara, porque algunos, claro, discuten el concepto de identidad. Yo mismo, ¿no? No como una sustancia, no como algo inamovible, no como una roca, sino relacional, ¿no? Como una red de redes, algo más dinámico, no estático, no somos, la cultura aymara no es una sustancia, sino es constante relacionalidad. Y en la literatura de José y de Roberto podemos encontrar esto, porque obviamente, la literatura habla de la vida cotidiana, y ahí, ¿no? Se puede comprender, se puede visualizar, vislumbrar toda esta complejidad de las relaciones, ¿no? La mamá de Alberto Vázquez es sureña, ¿no? Digamos que Alberto sería un mestizo en las categorías tradicionales. Sin embargo, la identidad que asume es una opción política. Y eso yo también lo comparto, ¿no? Lo comparto. Sí, yo creo que la identidad es una opción política, es un proyecto político también de la identidad de Aymara. Y en la literatura de José aparece toda esta vida cotidiana, estos sujetos, como se llaman nuestros diálogos 2, ¿no? Que antes, vuelvo a recalcar, antes no aparecían estos sujetos que también son considerados aymaras y que tienen su particular identidad. Entonces ambas obras, ambas propuestas, nos están mostrando, ¿no? Otros derroteros de lo que llamamos identidad, ¿no? Otros derroteros, otras visiones, más refrescantes, como diría, para no quedarnos con esa visión idílica, ¿no? Pero de todas maneras, es una nueva construcción, es una nueva forma, ¿no? de encarar, ¿no? Esa identidad aymara ya en el siglo XXI y más allá, que no tiene que ver con esa mirada idílica, que tampoco yo desdeño, por supuesto, no hay, pero el aymara en Chile ha vivido una particular desterritorialización, la pérdida de su lengua, pero a pesar de ello, a despecho de ello, incluso vuelve, ¿no? En este caso a través de la literatura, a surgir estos nuevos sujetos, estos nuevos proyectos de identidad, estos nuevos proyectos políticos de identidad. No sé si me dejé entender, no quiero hablar en difícil, pero no sé si, bueno, ustedes también ya conocen un poco estos temas, y ¿qué opinan al respecto, ¿no? De esto de la identidad aymara en la literatura y como una proyección hacia el futuro, la pérdida del idioma, que ya lo mencionaron, pero que a pesar de eso, aún es posible, ¿no? Poder leer, hay rasgos de personas. Como decía también Juan Carlos en la introducción, que en la obra que hicieron con José y Pedro Pablo Mire, ¿no? Hay ambientes, hay vivencias, hay imaginarios, hay percepciones desde cierta postura aymara. Sí, yo creo que uno trata, si bien no es experto, ¿cierto? En el idioma, hay un trabajo de recuperación. En mi caso, por ejemplo, con el relato que tú mencionaste, ¿no? Nayatake Choimampi Musma, una frase de carácter amoroso. No la vamos a descifrar para que el lector pueda descifrarlo por su cuenta, ¿no? Incluir siempre conceptos, ¿no? Por ejemplo, Jurasi, Chungara, ¿no? Qué sé yo, el Hayaya, ¿no? El Kamisaraki, Waliki. Uno está en constante aprendizaje, ¿ya? De un idioma tan complejo, con 3 pronunciaciones, ¿cierto? Donde una palabra puede significar 3 cosas diferentes según su pronunciación. Entonces, claro, vemos que es complicado, ¿no? Pero así como uno nace con el idioma español, estudia inglés, también puede recuperar perfectamente la aymara, ¿ya? Hay bastantes iniciativas, tanto por radio, ¿no? Con la radio de Leila, ¿cierto? Aini, a través de la literatura, de Roberto, de Juan Jacobo, Juan Carlos, la señora Margarita, el aporte que nosotros tratamos de hacer. Entonces yo creo que es un tema de recuperación y de voluntad también, ¿ya? Porque si uno quiere, puede. En ese sentido, los hermanos mapuche tienen cierta ventaja, ¿no? Muchos son hablantes, escriben, ¿cierto? Como Chihuailaf, ¿no? Sus poemas en los 2 idiomas. Daniela Catrileo también, ¿cierto?
Así como hay idiomas que ya definitivamente se han perdido o van para allá, como lamentablemente el Ticarantay, el Selman, ¿cierto? El Aymara está en un intermedio entre recuperación y que sea un idioma del pasado. Entonces depende al final de los propios descendientes aymaras o aymaras, ¿ya? Es un tema pendiente, ¿cierto? Pero que en la literatura yo veo que hay cierta recuperación. Lo veo como un desafío, como un tema pendiente, pero que se puede lograr, yo creo. Excelente. Yo creo que de todas No sé, maneras, por lo menos yo quiero seguir leyendo a José Maldonado y a Roberto, y quiero seguir leyendo con el lenguaje ese matizado de términos aymara. Y yo creo que todos. Mis niños acá en el liceo siempre me dicen que todo le rememora y lo van asociando con las vacaciones que pasaban en los pueblos cuando iban a visitar a sus abuelos. Y se va renovando y se va quedando. Es una forma de pasito a paso, ir replanteando la lengua aymara. sí, ahora yo ya como queda una última parte, yo quisiera preguntar a nuestros invitados, ¿no? Estos Gilatanaka, sobre sus proyectos futuros, ¿no? De qué, no sé, bueno, a veces no es bueno decir todo lo que uno va a escribir, todo ello, pero algún proyecto con esto de la literatura, especialmente, con esta contribución importante que están haciendo a la región Arica Parinacota, con esta literatura, con identidad, si podemos llamarle así, social, con esta literatura de la cotidianidad de un sector social que antes era invisibilizado, porque gracias a la literatura, en este caso la literatura, estamos hablando de literatura, porque, bueno, está el fútbol, está las danzas, los bailes, pero en la literatura se puede visibilizar mejor, ¿no? Y hay mucho material, ¿no? Yo animo realmente a los antropólogos, sociólogos, también en el caso de Roberto, también el tema de esta religiosidad popular, podemos llamarle así, ¿no? El pentecostalismo, que yo también he estado estudiando en algún tiempo, en alguna etapa de mi vida, y he escrito algunos libros sobre la teología pentecostal, y también en la literatura, ¿no? También lo tiene Hernán Rivera Letelier, también habla, ¿no? Ya que él tiene orígenes también con su familia, me parece, pentecostales, ¿no? Y cuando Roberto hablaba de esa novela que estaba escribiendo, también algo me hizo conexión con el Cristo de Leelki, creo, ¿verdad? Sí. Y yo mismo también quería escribir sobre mi papá, que fue un predicador, fundador de iglesias evangélicas en Parinacota, y tenía un título algo así, parecido, ¿no? Fíjate que pero bueno, Hernán Rivera, ya... el papá, fue pastor en La Pampa, ¿sí? Sí. Sí. Ya está. Sí, porque de hecho, el himno del ángel parado en una pata es su segunda novela. Él habla de ese mundo pentecostal. Sí. Y el Cristo de Leelki también. No sé si se llama así, pero también tiene una novela de un predicador que recorre. Y que era bien sensual también, enamoraba bastante. Sí. Bueno, yo decía que estas literaturas, ¿no? Que no se visibilizaban estos sectores, ¿no? Entonces ya no solamente es Santiago, ¿no? Como se dice, ¿no? Chile es mucho más amplio y yo creo que la literatura está haciendo un gran aporte. Bueno, pero yo no quiero desviarme la pregunta, sino era eso, ¿no? De los proyectos que ustedes tienen, con la literatura, eso quería preguntarles. Roberto, no sé, adelante. Sí, por lo pronto en literatura estamos trabajando en un proyecto nuevo, inédito, que es, nos estamos sentando con una amiga que es educadora, que está haciendo su biografía, y yo estoy trabajando con ella en su biografía, ¿ya? Y por lo pronto, también, lo más pronto posible, unido al mundo aymara, es que vamos a reactivar un grupo musical, teatral y musical, que se llama Proyecto Laru, ¿ya? Laru es risa en aymara. Y ahí vamos a salir probablemente a las poblaciones a llevar esta propuesta musical con pertenencia aymara, y tal vez yo haga ahí de bajista, ¿ya? O sea, de director y productor en general, pero de bajista también, porque queremos hacer voces y música en vivo en una propuesta teatral, o sea, es un musical.
que ya habíamos hecho el 2019, si mal no recuerdo, pero justo vino la pandemia y tuvimos que hacer solo una presentación. O sea, el estallido social, perdón. Eso. Sí, no hay que olvidar que Roberto también es músico, ¿no? Sí. José, tus proyectos literarios, artísticos en general, porque a veces algunos escritores también hacen otro tipo de arte, ¿no? Pero bueno, tu proyecto, en este caso conocemos la literatura. Sí, bueno, participando con el colectivo de escritores en rebeldía, se hizo un concurso literario bastante, digamos, positivo, ya que se premió algunos escritores reconocidos, ¿cierto? Todos con la temática de Arica y Parinacota principalmente, profesores, y también la nueva semilla que se mencionó, ¿no? Con escritores que tocan las temáticas andinas, aymara, ¿cierto? Con crítica social, el abordar el desamparo de las comunidades. Entonces, la verdad que fue una actividad bastante satisfactoria. Y en lo personal, estamos trabajando en un libro de cuentos, el cual se va a llamar, bueno, le doy la exclusiva para que salga con sus buenas energías, ¿cierto? Que se llamará Tierra Morena, ¿ya? Está programado para este año, independiente, autogestionado. Vamos en el diseño, ya tenemos los derechos de autor, ¿cierto? Así que calculo que de aquí a fin de año estaremos con eso en un próximo lanzamiento. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué hermoso! ¿Sí? Bien, se nos Bueno, acaba el... Pero preguntémosle a Juan Jacobo cuál es el próximo paso creativo literario, Juan Jacobo. Bueno, yo estoy trabajando en una novela, ¿no? Entonces ya lo vamos a sacar igual pronto. Que es una novela de viajes y contextualizada en tiempo de pandemia. Tiene como escenario varios países y un poco en esta onda que también inspira a Roberto, ¿no? Y también, por supuesto, José, con esta onda transfronteriza, ¿no? Que también lo hemos visto en el diálogo 1 con Rojas Terán, esto del transfronterizo, ¿no? Ir más allá de nuestras fronteras, porque nosotros no estamos, como decía, en un rincón, en un extremo, estamos en el centro de algo muy importante, ¿no? Que es la macrozona andina. Entonces, más o menos es una obra que intenta tener esa visión transfronteriza y bueno. Pero diga el nombre, pues diga el nombre. Destierro se llama, Destierro, Ya. un periplo al interior. Bien, Allá, gracias Fidelia por tu generosidad. Se nos acaba este diálogo 2. Yo que voy a darle lugar a cada uno de ustedes para que digan sus palabras, lo que quieran decir, micrófono abierto, como se dice. Y también se aprovechen de despedir de las personas que nos han sintonizado, nos están viendo, y este material igual queda como un documento, ¿no? Ese es el objetivo de Palabra Comprometida Ediciones, que quede como un documento de estos aportes literarios tan importantes para nuestra región y para el país. Entonces, bueno, palabras finales. Adelante, Roberto, por favor. Gracias por esta invitación, gracias a ustedes por este tiempo, por haber compartido con ustedes, y solo desear un gran abrazo del alma a cada uno de ustedes, y sigamos viendo y haciendo de esta literatura un punto, así como la buena literatura, un punto de conectarnos con nuestro ser íntimo. Gracias. Muchas gracias, Roberto. A ti las gracias. José, lo que tú quieras decir y aprovechar también de despedirse. Sí, bueno, agradecer esta invitación, el poder acá interactuar con la señora Fidelia, Roberto, tú, Juan Jacobo, agradeciendo a Giselle el tema de controles técnicos, y nada, sigamos juntándonos, reuniéndonos, leyéndonos principalmente, y lo mejor para ustedes, ¿cierto? Que siga la literatura andina aymara de esta orilla del mundo. Jiquisincama, Giratas, Cuyacas. También yo agradecida y sí. Muy va a quedar en mi corazón este momento y que me siento honrada de que me hayan invitado como interlocutora con la literatura de ustedes, la literatura aymara, y quiero seguir leyendo a los tres, así es que espero de los tres el próximo libro. Y gracias, y también gracias a Giselle, que ella es la experta informática.
Y que, bueno, y Jacobo, en un próximo encuentro que me gustaría que conversáramos también con algunas poetas o poetisas. Eso, gracias. Muchas gracias, Fidelia. Sí, vamos a hacer el esfuerzo, ¿no?, de tener más diálogos y bueno, gracias una vez más a quienes nos están viendo. Hemos tenido aquí a tremendos invitados, José Maldonado Segovia y Roberto Flores Salgados. Les recomendamos que puedan seguirlos. Ellos pueden buscarlos con sus nombres en distintos espacios, en las plataformas, en las redes sociales, y poder adquirir también su literatura. No se van a arrepentir, ¿no? Es una excelente literatura de nuestra región para conocernos, ¿no?, para ver estos otros imaginarios, estos nuevos sujetos de la identidad, ¿no?, que siempre es un tema importantísimo en nuestra región, esta literatura con identidad, y esta literatura profundamente parinacotense, profundamente ariqueña, y por supuesto es una gran contribución también a la literatura nacional. Esperamos que puedan ustedes, ¿no?, conocer y saber mucho más de estos importantísimos escritores de nuestra región y del país. Muchas gracias, un gran abrazo y hasta el próximo diálogo. Kiki sin cama. Palabra Comprometida Ediciones. Palabra Comprometida Ediciones.